Ahorita que venía sobre el municipio libre, me caí en cuenta a raíz de lo que hemos estado platicando de estos trabajos con respecto al municipio, caí en cuenta que no sabía qué es, que no sé qué es el municipio y libre muchísimo menos. No, pues bueno, el municipio surge en Roma, era la forma de organización de los mismos vecinos para hacer que los servicios que necesitaban, como la limpieza o enterrar a los muertos o el culto público de los mismos grupos de vecinos, era, era organizado por esos municipios, ¿no? Ese es digamos, el origen pues, de antes de la era cristiana. ¿El municipio entonces tiene un origen completamente occidental, mediterráneo? ¿O podríamos estar hablando de un municipio a nivel, por ejemplo, en el derecho indiano? ¿El Calpulli podría ser considerado algo así como un municipio? Bueno, el municipio llega a México a través de los españoles, porque pues, los romanos conquistaron España y se fundan municipios en España, que de hecho fueron muy importantes porque fueron la forma en que los pueblos tuvieron cierta autonomía y resistieron el poder de los señores feudales, de los reyes, y tuvieron importancia, igual organizaban la vida pública. Es allí donde se generan los fueros, realmente los fueros municipales, y vienen cuando Cortés, bueno, cuando los españoles llegan acá, pero ya antes habían sido aplastados, esa autonomía que tenían los municipios había sido aplastada por el rey Carlos V. Entonces, ¿no? Es cuando se funda aquí el primer municipio. Bueno, lo hace Cortés porque es la forma de cuando lo manda, bueno, se viene de Cuba para acá para descubrir estas tierras y para rebelarse ante el poder de Diego de Velázquez, que era el gobernador en Cuba, funda un municipio para de esa manera hacer que su poder dimanara del pueblo y establecer una relación directa con el rey de España y brincarse a Diego de Velázquez. ¿Y lo hace en dónde? En Veracruz es que se funda el primer municipio en 1510. ¿No? Y a partir de entonces existen los municipios en México, a partir de la creación de este primer municipio con Cortés en México. Así es lo que... No, porque en 1521 es cuando derrotan Tenochtitlan, pero cuando llegan a desembarcan, bueno, son unos años antes, ¿no? Es cuando se hace el municipio. Lo que pasa es que el municipio en México, además, tiene un origen diferente del que tuvo, por ejemplo, tanto en Roma como en la misma Europa o en España, porque allí sí eran como los colonos, los vecinos, los que se organizaron y sirvieron, digamos, una forma de organización autónoma, y en cambio aquí es un poder, una organización política y división territorial organizada desde arriba, desde el poder. Entonces, de hecho, nunca tuvo un carácter democrático, digamos, para la formación. Y entonces, en el derecho indiano, esas es las características que tiene el municipio durante la época de la colonia. Así es, a partir de las Cortés, a través de las ordenanzas, desde el inicio, organiza la vida municipal y deciden que se organice la vida común a partir de los municipios, y los municipios van a ser los encargados, no solamente, bueno, fundamentalmente de cuestiones económicas, del rastro, por ejemplo, de la basura, de la agricultura, del cobro de impuestos, siempre tuvieron esa era la forma de organización de la vida desde lo más pequeño hacia lo más grande, pero pues no eran autoridades electas, ni nunca lo fueron por la misma población, sino que además existían los municipios, existía el ayuntamiento, que es el gobierno de los municipios, que sí se elegían ahí a esos cargos, pero había un jefe político que era un intermediario entre los municipios y las provincias, que eran impuestos por los virreyes. ¿En ambos casos? Sí, de hecho esa forma de ser, de establecerse esa mediación de los jefes políticos existió desde que se funda el municipio
hasta durante todo el siglo, bueno, todos los 3 siglos de la colonia, la colonia, digo, durante el siglo XIX, que ya está México independiente, y se quita esa mediación hasta 1910 con la revolución. Porque ahorita que lo estás diciendo pienso, entonces, ¿cuál es la importancia que tendría el municipio en el proceso de la independencia, o sea, desde 1808 hasta que termina? ¿Entendería algo con respecto a los criollos? Los criollos se acercan más al municipio, al ayuntamiento, que los otros que se van hacia la audiencia. Sí, bueno, en 1808 el municipio de la Ciudad de México tiene una importancia fundamental, porque cuando se da la invasión de Francia, bueno, la invasión española, la invasión francesa a España, el municipio o el ayuntamiento de la Ciudad de México se convierte realmente en el núcleo de resistencia al poder francés. Entonces es cuando dicen, bueno, si no existe el rey en España, porque lo derrocan los franceses, entonces la soberanía, el poder reside en la población, y esa población está representada por el ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, el ayuntamiento es el primer intento serio de independencia, y bueno, viene el golpe, ¿no?, contra el ayuntamiento, pero el mismo virrey estaba a favor de esa posible independencia que, bueno, aparte hubiera evitado muchos años de guerra, ¿no? Pero y entonces, cuando concluye el periodo de la guerra, o incluso antes, porque durante la época de la conflagración bélica, digamos, entre 1810 y 1821, que termina, digamos, la etapa bélica de la independencia, sabemos que hay ordenamientos constitucionales o cuasi constitucionales. Allí, ¿qué características tiene el municipio? ¿Es reivindicado? ¿Desaparece? ¿Qué importancia tuvo en ese momento? Bueno, el municipio ahí, por ejemplo, en los sentimientos no en el de Morelos, sino antes, cuando López Rayón sí le da importancia, reconoce al municipio como un nivel de poder importante. Después, por ejemplo, Morelos no le considera importancia, porque lo que reconoce son las parroquias, son las parroquias eclesiásticas, lo que es la división política y administrativa. Pero en realidad es una cuestión interesante, porque yo pensaba que los municipios, precisamente porque era como una forma de descentralizar el poder, estaba relacionado más... descentralizar. Así es, exactamente. Que tendría que ver más con quienes durante el siglo XIX favorecían un poder federal descentralizado, y no, o sea, que hubiese sido más apoyado por los federalistas o por los liberales que por los centralistas, ¿no? Sin embargo, cuando al leer las constituciones, al revisarlas, en realidad son pocas, en las constituciones federales no se le da la importancia que uno pensaría que tenía el municipio, y en cambio sí es reconocido como una instancia de poder local y de administración local por las constituciones centralistas. ¿Y es liberador? Lo que pasa, ahí está el asunto, en que uno generalmente liga un poder descentralizado con democracia, y en realidad no son instancias democráticas de poder, simplemente son locales. Es una cuestión de territorialidad, pero los municipios en realidad nunca han tenido una vida independiente, porque no son independientes económicamente, ¿no? Y al no reconocerles esa autonomía, ni económica, ni mucho menos política, porque siempre hubo esa mediación entre lo que era el municipio y el gobierno, ya sea provincial, cuando eran los gobiernos centralistas, o los gobiernos estatales, siempre han estado mediados por el jefe político, ¿no? Y esto fue así durante todo el siglo XIX, y dejó de ser esto de los jefes políticos hasta después con la Revolución Mexicana, ¿no? Oye, y si lo pudieras poner, tomando como polos de la propuesta liberal, la Constitución del 57,
de 1857. Y por otro lado, el ordenamiento constitucional o cuasi constitucional que impulsó el imperio de Maximiliano, ¿qué características tenía en cada uno de esos dos municipios? Pues para mi sorpresa, la Constitución del 57 ni siquiera menciona al municipio. Entonces, bueno, para mí fue realmente una sorpresa el saber que eso no había sido así. Y mientras ¿Y que... por qué? Bueno, en realidad... ¿Cómo lo organiza entonces, si no es a partir del municipio? Se refiere únicamente al nivel de organización o al nivel de administración estatal. Son los estados los que van a organizarlo, pero no es tampoco que se niegue la existencia, simplemente se omite su mención en la Constitución. Y en cambio, curiosamente, Maximiliano sí lo considera como una forma de organización explícitamente, pero no autónoma. Es decir, o sea, igual así es. A una estructura. Así es el poder central el que va a determinar quiénes son los miembros del... Ahí es donde aparece esta figura del prefecto imperial, que es el nombrado directamente por el emperador, que en realidad subordina al municipio. Así es, y que posteriormente pues van a ser los jefes políticos con el porfiriato. Para el 17, para la Constitución del 17, ¿cuál de las dos versiones es la que se recupera? Porque si en la del 17 ya presuponemos una existencia del municipio, si la del 57, que es liberal, no lo menciona, y la de Maximiliano sí, ¿cómo es que se recupera eso para el 17? Pues esa es una excelente pregunta, porque lo que pasa es que, por ejemplo, en el 56, en los proyectos de la Constitución, sí se menciona, pero no se recupera en la Constitución. O sea, sí existe, digamos, una preocupación que existe en la sociedad, y conforme, bueno, cuando se da toda la movilización social con la revolución, sí hay muchos grupos que sostienen precisamente el municipio, pero entonces ya se da en la Constitución, a través específicamente del artículo 115, una organización no solamente del municipio, sino que se le añade el calificativo de libre, ¿no? Que bueno, es una lucha que tendremos que dar, el que los municipios tengan una autonomía fundamentalmente económica para poder tener una vida autónoma y que se conviertan realmente en los núcleos de la democracia, ¿no? Oye, pues está muy interesante, porque ahora que pasemos otra vez por la calle Municipio Libre, ya no va a ser solamente un nombre. Ya estaremos pensando en algo mucho más real. Así es. Y que está vinculado con la vida cotidiana de nuestro país. Así es, y futuro. Muchas gracias. Muy interesante.